Buenos días Bitcoiners, bienvenidos de regreso a su calendario económico de Bitcoin. Yo soy Mauricio Di Bartolomeo, cofundador de Leden, y como todos los lunes les traemos las noticias y el análisis que necesitas para arrancar la semana en Bitcoin. Hoy es lunes 13 de septiembre y como siempre tenemos un episodio muy cargado de información para ustedes. En el capítulo de hoy vamos a empezar hablando de cómo las empresas transnacionales en El Salvador se están adaptando a la nueva ley de Bitcoin y qué pistas nos puede dar esto para próximos pasos o próximos eventos que podamos esperar. Segundo, vamos a ver la lectura de inflación para el mes de agosto en Estados Unidos, la cual sale esta semana, qué podemos esperar ahí y cómo puede impactar los mercados. Y por último, vamos a estar examinando el mercado de capitales en China, el cual ha estado cayendo desde el mes de febrero y se encuentra prácticamente en un bear market. ¿Cómo pudiera eso impactar a tu portafolio? Es lo que vamos a estar mirando. Así que, hermanos, cafés hermanos, que va a estar muy bueno hoy. Arrancando como de costumbre con Bitcoin, vemos que la semana pasada fue una semana histórica para Bitcoin desde el punto de vista de eventos, pero no fue una semana muy buena con el punto de vista de precios. La semana pasada cayó Bitcoin 11,15%, cerrando la semana el domingo en la noche a $46,035. Aunque los volúmenes de transacciones estuvieron en línea de la semana, estuvieron en línea con lo que hemos venido viendo desde junio, el día martes se liquidaron se liquidaron 3.700 millones de dólares en contratos de futuros. El día martes, que fue el día que Salvador básicamente anunció que Bitcoin se había vuelto moneda de curso legal, también coincidió con básicamente un downgrade, un rating negativo, un cambio de rating negativo a los bonos de un constructor muy grande en China, el cual habíamos señalado la semana pasada, que se llama China Evergrande. Eso coincidió con el día martes, que fue el día que El Salvador lanzó o anunció Bitcoin como moneda de curso legal. Como podemos ver acá, este titular salió el mismo día martes, este titular que tienen acá de Bloomberg, que básicamente dice que los problemas en China empeoran con este nuevo downgrade de China Evergrande. El día martes, volviendo otra vez al tema de lo que pasó puntualmente el martes, vamos a salirnos aquí a la gráfica del día. Vemos que el día martes Bitcoin cayó 11,08% o más de 11% ese solo día. Y vimos que ese día en el volumen de spot fue el volumen de trades más alto que hemos visto desde el 26 de julio. Vemos que obviamente ese nivel de volumen no se mantuvo por el resto de la semana, solo estuvo ese día puntual, y por eso es que vemos que el volumen semanal está en línea con todo lo que hemos venido viendo. Los planes de El Salvador, que han sido bastante ambiciosos de lanzar esta aplicación del Chivo a todo el país, no han venido obviamente sin complicaciones. Este titular que tienen detrás de sus pantallas es de Reuters y básicamente dice que hay varios usuarios quienes han reportado problemas registrando sus cuentas, bajando el app o recibiendo el pago de su bono. Al mismo tiempo, hay muchos usuarios también que han reportado que sí pudieron bajar el app, sí han podido recibir su bono y sí están usando el app. Obviamente esta es la primera vez que una aplicación de Bitcoin se le está entregando a la población de un país entero, de un país en desarrollo, y este tipo de problemas técnicos van a ocurrir. Es prácticamente un hecho que tienen que ocurrir por el simple tamaño y complejidad de la envergadura del proyecto. Si nos enfocamos muchísimo en los detalles técnicos de la implementación, se pueden perder. Puedes dejar de ver el bosque tratando de enfocarte en un arbolito, que es como dicen aquí en Norteamérica. Tienes que tratar de hacer zoom out para poder ver todo lo que, en verdad, el movimiento entero que esto está causando. Esta decisión tomada por El Salvador ha básicamente iniciado una chispa de cambio mucho más allá de las fronteras de El Salvador, que está impactando a países, a empresas multinacionales, al igual que países cerca y lejos de El Salvador. Primero hablemos de cómo las compañías transnacionales están siendo impactadas. La semana pasada señalamos que una de las interesantes cosas que iba a hacer esta ley de El Salvador era que iba a forzar a muchas empresas multinacionales enormes a tener que aceptar Bitcoin y a tener que adaptarse. Estas empresas que tuvieran presencia en El Salvador.
y se adaptaron con un estilazo. De verdad lo han hecho muy bien algunas de ellas y vamos a hablar de estas. Primero vamos a hablar de Telefónica Movistar. Muchos de nosotros, habla hispana, ya probablemente entendemos o sepamos quiénes son Telefónica Movistar, pero para hacer un breve repase de quiénes son, basados en Madrid, Telefónica es uno de los operadores móviles más grandes del mundo. Vale más de 23.000 millones de dólares en capitalización de mercado, las acciones que transan en la bolsa, y tiene más de 121.000 empleados. Telefónica Movistar anunció a través de su cuenta de Twitter de El Salvador que está aceptando pagos en Bitcoin con el mismo día que se anunció la ley entró en efecto. La próxima foto habla por sí misma. Y esta es la que tienen. Fue cortesía de Bitcoin Beach. Gracias Bitcoin Beach por compartir esta foto. La cosa interesante de McDonald's, o una de las cosas más interesantes de McDonald's, es que no solamente se adaptó rápido, sino que se adaptó bien. Para usar Bitcoin de manera práctica, para emitir y recibir pagos, McDonald's tenía que afrontar o lidiar con el tema de las tasas de transacción en cadena. Y lo hizo muy bien porque agregó pagos en Lightning, los cuales básicamente son gratuitos o tienen fees infinitamente bajos. Starbucks, que es otra foto que tenemos acá, tuvo un approach muy similar, agregando Lightning y creando una caja exclusiva de Bitcoin. Esta foto también es cortesía de Bitcoin Magazine. Por su lado, Pizza Hut también lo hizo una movida bastante similar. Ahora que todas estas empresas tienen Bitcoin, la gran pregunta es si la van a vender, van a hacer transacciones con ella, van a mantenerla en su hoja de balances para tenerla en su balance sheet. Nos enteraremos pronto en su próximo reporte corporativo de ganancias, el cual vamos a estar cubriendo aquí. Ahora, más allá de las multinacionales, como dijimos antes, la influencia de El Salvador está yendo mucho más allá de las compañías. Está pasando a la media, al mainstream media y a otros gobiernos soberanos, cerca y lejos. La semana pasada vimos que hubo un anuncio de que los gobiernos de tanto Honduras como Guatemala anunciaron que están estudiando la posibilidad de criptomonedas o monedas digitales para sus economías. Sin embargo, o sea, obviamente hay una gran diferencia entre adaptar una moneda de un banco central que vayan a crear, bien sea El Salvador, Honduras o Guatemala, bien sea Guatemala o Honduras, y eso es muy diferente a adaptar Bitcoin como moneda de curso legal. Sin embargo, los gobiernos vecinos de El Salvador están viendo cientos, si no miles de turistas entrando a El Salvador, trayéndole vida a su economía en un momento donde nadie está viajando. Así que están mirando esto como una gran oportunidad y están viendo cómo se pueden involucrar. También hubo noticias la semana pasada de Ucrania y otros países que se están moviendo ya a regular la industria para invitar a participantes de la industria. Las criptomonedas o monedas digitales y su potencial en países en desarrollo es una tendencia que incluso mainstream media está corriendo, o sea, está lanzando titulares ahorita. Este es un titular que vieron, el que tienen en pantalla es del Financial Times, que salió la semana pasada. Dice que los países en desarrollo son tierra fértil para las criptomonedas. Obviamente ya esto no es un secreto y va a ser imposible que una vez que el genio salió de la botella, ya el genio no se puede volver a meter dentro de la botella. Esto es una tendencia que ya está a Vox Populi. Pasando a nuestro análisis de los mercados capitales en Estados Unidos, vemos que todos los índices mayores la semana pasada terminaron abajo. Fue una semana turbulenta en los mercados capitales en Estados Unidos. El S&P 500 por su lado, vamos aquí a irnos a la gráfica semanal. El S&P 500 por su lado perdió 1,62% la semana pasada, cerrando a 4.462 puntos. El Dow Jones bajó 2,15%, 34.607 puntos. El Nasdaq por su lado bajó 1,36%, 15.440 puntos. Y el gran perdedor, como hemos señalado acá de vez en cuando, es el Russell 2000, que sigue a las empresas más pequeñas en la bolsa de valores, cayendo 2,81% la semana pasada. Lo que estamos viendo en los mercados capitales en Estados Unidos pudiera ser inversionistas cautelosos
asegurando ganancias a la vista de la reciente acción de mercado que estamos viendo en China. Y para eso vamos a ilustrar un poquito lo que está pasando en China o lo que ha venido pasando en China. Este índice que tienen acá es el MSI China, el ETF de MSCI de China. Este índice básicamente sigue las mejores acciones de la bolsa de China que están disponibles para inversionistas internacionales. Como pueden ver, el mercado chino o este índice alcanzó su tope el 16 de febrero de este año. Y si medimos cuánto ha venido cayendo, nos damos cuenta que este índice básicamente desde febrero hasta mediados del mes pasado ha venido cayendo un 32,34%. Eso es bárbaro para la caída de un índice del tamaño como un país, una economía como la de China. Sí ha habido una pequeña recuperación recientemente, sin embargo, básicamente los mercados en China, el mercado capital de China está francamente en un bear market, en un ciclo bajista. Esto obviamente, el daño a esta gráfica, como pueden ver, ha sido considerable. La baja ha sido bastante considerable. Y hay miedos actuales, como hemos venido cubriendo, de problemas sistémicos en el mercado de los bonos de China por el tema que hemos venido cubriendo de Evergrande. Y Evergrande, básicamente estos bonos de este constructor que ha tenido muchísimos problemas y muy probablemente se espera, o muchos analistas esperan que anuncie bancarrota, pudiera causar a los inversionistas a que básicamente actúen con precaución y aseguren un poquito de las ganancias que tienen en la mesa hasta que se termine de desarrollar esta situación con Evergrande para asegurarse que no va a contagiar a otras economías, a otros mercados, etc. Va a ser una semana callada desde el punto de vista de actividad en la Reserva Federal, ya que los oficiales se están preparando para la reunión de junta de FOMC Meeting que tienen no esta semana, sino la que viene. Y tampoco hay mucha actividad en el punto de vista de ganancias corporativas esta semana. Lo que sí tenemos es un nuevo chequeo a la lectura de la inflación en Estados Unidos con la data de agosto que sale esta semana. Más detalles, eso lo vamos a cubrir en nuestra sección de qué tenemos por delante. Pasando a nuestro análisis del oro, vemos que el oro también tuvo una semana negativa la semana pasada, cayendo 2,11% a $1,787 por onza. Y aunque hay un trasfondo favorable desde el punto de vista macro, el oro tuvo cierta fricción esta semana, ya que el índice del dólar estuvo subiendo y también estuvieron subiendo las tasas de interés de los bonos soberanos de Estados Unidos. Eso se ve reflejado con algunos de los titulares que vimos esta semana del oro, diciendo que el oro básicamente exhibe un poquito de cansancio y resistencia, ya que el dólar ha venido surgiendo. Revisando el dólar rápidamente, vemos que el índice del dólar subió la semana pasada 57 puntos base, pero más importante que los 57 puntos base es que vemos que está formando una base, parece estar formando una base en todo lo que es este nivel de los 90 y pareciera que quiere correr hacia el alza en el corto o mediano plazo. También vimos una acción interesante en las tasas de interés de los bonos del tesoro. Vimos acá que la semana pasada la tasa de interés en el bono de 10 años subió por 1,59%. Si miramos la tasa de interés del bono de 30 años, cayó por 46 puntos base. Típicamente, estas tasas de interés en estos bonos, bien sea de 10 o 30 años, tienden a moverse en conjunto. Y cuando no se mueven en conjunto, la divergencia nos puede estar diciendo algo. Lo que nos pueden estar diciendo en este caso es que el mercado está diciendo que cree que va a haber más presión de inflación en los próximos 10 años que en los próximos 30 años. Queriendo decir que la tasa de interés para una inversión de 10 años debería ser más alta que la tasa de interés que va a recibir una persona invirtiendo por 30 años. Esa información o esa data de que la inflación al corto plazo se está yendo pero que va a ser transitoria es muy consistente con lo que estamos viendo
del Banco Central Europeo y el Banco Central Americano, en verdad. Ambos bancos han dicho que básicamente la inflación puede correr más alto de sus estimados por un tiempo más largo de lo estimado, pero que este periodo va a ser transitorio. Y el mercado de los bonos parece estar diciendo que está de acuerdo con esa percepción. Pasando a nuestro análisis de DeFi, vemos que la semana pasada fue una semana bastante negativa para el índice de DeFi, cayendo 7,55%. Al igual que Ethereum, también tuvo una semana bastante negativa, cayendo 13,80%. Sin embargo, sí hubo un poco de verde en este sector de DeFi y adivinaron bien, fue Solana. Solana subió 22,62% la semana pasada, la misma semana que Ethereum cae 13,80% y que el índice de DeFi cae por 7,55%. Interesante. Ha habido muchísima conversación alrededor del reciente crecimiento que ha tenido Solana, lo cual ha llevado a muchas personas a debatir cuál va a ser el futuro de estas cadenas de contratos inteligentes. Si va a ganar Solana, si va a ganar Ethereum, si van a ganar las dos, si van a ganar muchas otras. Y una línea de pensamiento muy interesante fue compartida por Rune Christensen, quien es el fundador de MakerDAO y la moneda DAI, la cual corre en Ethereum. Su teoría es que va a haber o puede haber solamente un ganador en estas guerras de contratos inteligentes, de cadenas de contratos inteligentes. Por ejemplo, él dice que puede ganar o Solana o Ethereum, pero no que no pueden ganar las dos. Él comenta que esta visión, esta tesis de un futuro multicadena interoperable en su opinión, no es factible o no es como él cree que esto se va a cristalizar. Para resumir su tesis o su pensar, él dice que para que haya interoperabilidad entre estas cadenas, tienen que haber puentes entre estas cadenas para que un protocolo o un programa pueda actuar en otro. Estos puentes no pueden ser trustless, o sea, va a tener que haber una parte o un ente centralizado que gestione este puente y que por ende esto no puede ser eficiente tampoco, ya que van a haber fees de las dos cadenas, etcétera. No es tan eficiente como si estuviera corriendo nativo. Esta dinámica va a llevar a que los developers prefieran construir siempre sus productos en la cadena nativa que tenga la comunidad más grande, ya que estas ofertas de que construí en Solana pero lo voy a vender en Ethereum nunca van a ser tan buenas como las soluciones que se construyan nativamente en esa misma cadena. Este pensar de Christensen surge ya que él mismo estaba considerando si lanzar su protocolo, o sea, su programa MakerDAO en Solana o mantenerlo en Ethereum. Parece ser, dado su thread, que va a elegir quedarse en Ethereum. Para revisar un poquito, hacer un check-in en el crecimiento reciente de Solana. Se me olvidó poner aquí el tweet de Rune Christensen. Aquí lo pongo para que lo puedan ver. Si lo quieren buscar luego más tarde. Este es el tweet del que estamos hablando. Para revisar un poquito la comparación de cómo van Solana y Ethereum y de qué tamaño están relativos a todo lo que es el ecosistema, la capitalización de mercado de Solana está aproximadamente en 50 mil millones. La de Ethereum está aproximadamente en 391 mil millones. Esto significa que Solana aproximadamente representa el 13% del valor agregado de Ethereum. Para poner todo esto en perspectiva, si se suma Solana y Ethereum, suman casi la mitad de Bitcoin. Bitcoin, básicamente, la capitalización de mercado de Bitcoin está a 891 mil millones de dólares aproximadamente la mañana. Otro titular que fue muy interesante en el sector de DeFi y ya moviéndonos al lado más que todo institucional fue uno del banco Standard Chartered, quien anunció que tenía una proyección, o en un reporte anunció que proyectaban un precio target para Ethereum de entre $26,000 y $35,000 por Ether y de entre $50,000 y $175,000 por Bitcoin. Sin embargo, es importante mencionar que en el reporte indica que para que Ether llegue a bien sea el 26 o el 35,000, el valor de 26,000 o 35,000 dólares que ellos anuncian, Bitcoin tiene que llegar al valor de 175,000. Básicamente, no hay Ether en 26,000 sin Bitcoin en 175,000, es lo que dice Standard Chartered.
Todavía no hemos visto más noticias acerca de aplicaciones de ETFs para Ether basados en futuros, según lo que vimos del SEC. Sin embargo, estas deben estar por venir pronto y pudieran ser el próximo catalizador para el mercado. Pasando a nuestro comentario de dificultad minera de Bitcoin, vemos que el ajuste de dificultad más reciente entró la semana pasada, o entró el martes pasado, el mismo día que El Salvador anunció la moneda de curso legal, un día bastante transitado en Bitcoin. Esto nos trajo la dificultad arriba 4,54% a 18,34 terahashes. Para poner esto en perspectiva, a 18,34 terahashes de dificultad era donde estábamos hace casi exactamente un año. El hash rate se ha mantenido prácticamente flat desde el último ajuste y estamos proyectando una pequeña baja en dificultad de 37 puntos base para el próximo ajuste, que sería en una semana aproximadamente. Revisando el mempool que tienen en su pantalla, vemos que se ha mantenido bastante callado. Sin embargo, las razones por las cuales se ha mantenido calladas son excelentemente buenas. Y eso es que si miramos al porcentaje de uso de SegWit para Bitcoin, vemos que justo en el mismo momento donde incrementa el nivel de uso de SegWit en la red en promedio, es el mismo tiempo, en aproximadamente junio, cuando se cae toda esta congestión que había en la red. ¿Qué quiere decir esto? SegWit es un upgrade que hubo en Bitcoin que hace que las transacciones sean mucho menos pesadas. Y esto significa que se pueden meter más transacciones en un solo bloque. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la cadena no está transando menos. No hay menos personas transando en Bitcoin ni menos transacciones. Simplemente que las transacciones se están procesando de una manera más eficiente. Así que eso es buenas noticias. Y como siempre, los dejamos con qué podemos esperar para esta semana. Todos los días, básicamente, o todos los episodios cerramos con lo que vemos que es más importante que se mantenga en mente para la semana que entra y un resumen de la información económica y ganancias corporativas, etcétera, que va a salir esta semana. Primero, vamos a hablar de una dinámica muy interesante que estamos viendo en el mundo de los ETFs de Bitcoin. El primero es que la semana pasada ARK Invest, la firma de inversión de Cathie Wood, amendó el prospectus que tiene de su ETF de Next Generation Internet Fund. Este fondo básicamente ahora incluye la opción de que el fondo pueda invertir en ETFs de Bitcoin canadienses. Previamente solo tenía autorización para invertir en el fondo de Bitcoin GBTC. El analista de ETFs de Bloomberg, Eric Balchunas, cree que él tiene la razón por qué esto está pasando. Y esta gráfica queremos mostrarla un segundo. En la gráfica que tienen acá se compara, básicamente la línea blanca es el precio de Bitcoin, la línea roja es el fondo de Bitcoin canadiense y la línea amarilla es el fondo de Bitcoin GBTC. Como pueden ver, el fondo de Bitcoin GBTC no está siguiendo el precio de Bitcoin muy de cerca. Y en el mismo periodo que este fondo GBTC ha bajado 22%, el fondo de Bitcoin canadiense solamente ha bajado el 6%. ¿Qué quiere decir? Que el fondo GBTC tiene presión más allá del precio de Bitcoin como tal. Es su estructura, es algo más que no está dejando que haga tracking tan eficientemente como puede. Hay presión de otros ETFs y básicamente los comentarios que han salido del SEC recientemente acerca de que van a mirar favorablemente a futuros de Bitcoin, a ETFs de Bitcoin en base a futuros y no en base a Bitcoin física. Esto continúa poniendo presión en las unidades del GBTC. Como podemos ver, inversionistas como ARK Invest no quieren seguir alocando fondos para invertir en Bitcoin a un fondo que tiene más complicaciones que solamente el precio de Bitcoin. Y van probablemente a buscar alocar su próximo capital a los fondos canadienses que tienen mucho mejor seguimiento. El trade de GBTC, que básicamente GBTC ya hemos anunciado, quiere convertirse en un ETF. Cuando esto ocurra, las unidades del fondo deberían transar a par con el valor neto del fondo. Sin embargo, ese trade, comprar algo en un descuento esperando que se convierta en un ETF para que vuelva a par, es muy diferente
a comprar Bitcoin y no todo el mundo quiere participar en ese trade. Así que las personas que no quieran participar en ese trade y solo quieran Bitcoin probablemente se van a ir a los fondos canadienses o a otros fondos que tengan mejor tracking del precio como tal. Segundo, queríamos señalar otra data interesante que vino, y esta vez viene de On-Chain Data de Bitcoin, que fue cortesía de Coinbase Media en Twitter. Esta data señala, la gráfica que tienen en sus pantallas es el número de direcciones de Bitcoin que tienen balances que son más grandes que cero. Como podemos ver, este número nunca ha dejado de subir en largo plazo. Y si miramos el número de direcciones que tienen balances más allá de un Bitcoin, también vemos que este número de carteras nunca ha dejado de subir en términos absolutos. ¿Qué significa esto? Pues significa que desde el punto de vista de usuarios entrando a la red de Bitcoin, nunca ha habido un bear market en Bitcoin. Así que eso es muy interesante. Ahora, para cerrar, vamos a repasar un poquito la información económica que tenemos esta semana. Hoy lunes a las 2 de la tarde sale el presupuesto federal de los Estados Unidos. Claro que va a haber un déficit en este presupuesto. La pregunta es qué tanto shock va a tener la gente cuando vean el monto total del déficit. El día martes, mañana, 8:30 a.m., tenemos lectura del índice de precio al consumidor en Estados Unidos para el mes de agosto. La lectura de julio mostró que el índice de precio al consumidor estaba subiendo 50 puntos base mes a mes y 5,4% anualizado. El mercado probablemente celebre un número por debajo a esa inflación, ya que va a bajar la presión del Fed de tener que subir las tasas de interés. La misma dinámica podemos ver en el número de Core CPI, que es prácticamente otra representación de la inflación. Y esta tuvo una lectura el mes pasado de 0,3% mes a mes. Un número por debajo, el mercado probablemente celebrará. Un número por encima, el mercado probablemente se venderá. Día jueves a las 8:30 de la mañana tenemos una lectura o vemos la salud del mercado laboral en Estados Unidos con básicamente reclamos de beneficios de desempleo a las 8:30 de la mañana, al igual que ventas retail y niveles de inventario en los negocios de Estados Unidos. Todo eso sale el día jueves. Con eso concluimos el show de hoy. Muchísimas gracias a todos. Si tienen preguntas, comentarios, feedback, los invito a que lo pongan en los comentarios abajo. Si disfrutaron el show, si aprendieron algo, les invito a que le den like abajo al episodio, se suscriban al canal y lo compartan con sus amigos. Si todavía no tienen una cuenta de Ledn, los invito a que revisen ledn.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar hasta el 6,1% en sus primeros 2 bitcoins, hasta el 9% APY en sus USDC. Y también tenemos las mejores tasas de interés si necesitas dólares y no quieres vender tus bitcoins. Muchísimas gracias a todos, los quiero muchísimo y nos vemos la semana que viene.